Muy bien, iniciamos con la ronda de contraargumentación. Llamamos a la postura negativa. Adelante, el señor Carlos Fernández. Pone 6 minutos, tiempo protegido el primero y el último minuto. Un alcance, la luz amarilla se va a encender a los 5 minutos con 30 segundos. La luz roja se va a encender a los 5 minutos con 50 segundos, va a tener 10 segundos de gracia. ¿Ya? Cuando se apague la luz es sinónimo de penalización. El podio es opcional y los puntos de información, como ustedes saben, tienen que recibir al menos 2. Señores del jurado, público presente, contraparte, tengan ustedes muy buenas tardes. Atendámonos a la premisa. Se debe pagar la deuda histórica a los profesores. La línea argumentativa expuesta por mi compañera demostró claramente que la deuda histórica legal no existe. ¿Por qué no pasa con ello? Por dos entidades muy importantes de nuestro Estado chileno: la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Estos fallos dictaminaron que el recurso legal que pusieron los profesores con respecto a la deuda histórica no existe. Por ende, me parece extraño que la contraparte se base en su argumento legal en el dictamen realizado por la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados. La misión que ellos tuvieron fue aconsejar al Estado que finalmente buscaran una solución a este conflicto que, déjenme decirles, ha traído una grave situación: que nuestros alumnos no se encuentran en clase, que no se puedan preparar de forma clara, precisa en la PSU y en el CIMS. Esto me parece un tema urgente, un tema preocupante, que nuestros alumnos ahora estén en tela de juicio. Finalmente, me parece correcto y muy bien que la contraparte reconozca una deuda moral. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo con que existe una deuda moral con los profesores, tal como en otras entidades. Puedo referirme a salud, etcétera, a los trabajadores, a los pensionados, a los jubilados. Ellos también tienen una deuda moral, que se aplica esta deuda moral por hechos que ocurrieron durante el pasado de nuestra historia. Pero lamentablemente tenemos que decirle, señora de la contraparte, que el Estado tiene que preocuparse por el futuro. Y por ello, este mismo tiene que actuar con medidas que atenten contra estas deudas morales que ustedes mismos señalan. Por ello, me parece que la deuda que se señala frente, esta deuda histórica moral, o sea, la deuda moral que nosotros queremos referirnos, se va en base, por ejemplo, a la marcha de los pingüinos. ¿Qué hicieron los pingüinos? En una forma clara, precisa, demostraron el descontento no solamente de los profesores, no solamente de los alumnos, sino que toda la ciudadanía chilena. ¿Cuál es este descontento? Que la educación en Chile no está bien. Por ello el Estado tiene que atender frente a estos problemas. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho que ha mejorado las remuneraciones, aumentando la ley de presupuesto. Déjenme decirles cuánto es la ley de presupuesto actual de la educación: 8.000 millones de dólares. Una cifra muy importante, porque eso demuestra la importancia que el Estado está generando con el tema de la educación. Toma tu punto de información, Daniel. Me malentendiste, yo no dije deuda moral, dije deuda histórica que se debe pagar por razones morales y éticas. Y luego, dices que no existe. Lo que pasa es que la deuda no es exigible por razones formales, pero la deuda en sí existe y es una obligación natural. Me parece que si nosotros nos vamos a atender frente a las intenciones que se generaron en ese tiempo para ver cuáles finalmente fueron, no sé, el contexto valórico que ocurrió en ese momento finalmente con la deuda moral, me parece un poco entrar en otro debate. Yo lo que me estoy acotando en el tema legal. Legalmente el Estado de Chile no le debe la deuda a los profesores. ¿Por qué? Por las leyes dictaminadas en el código, en las leyes dictaminadas en ese tiempo, finalmente no existe la deuda. Por eso los fallos finalmente fueron a favor del Estado. Toma un punto, ¿no? Fallos que la Corte Suprema dice que por razones formales, de excepción de prescripción y porque no hay legitimación activa. Pero en el fondo la deuda es una obligación moral, las obligaciones morales naturales se pueden pagar y son pagos válidos. Solamente no son exigibles, pero son válidos. Sí, pero me parece que la deuda moral más importante tiene que ver con otro punto que los voy a mencionar inmediatamente. La deuda moral con los profesores, señores del jurado, es la dignificación de la calidad de vida de estos profesores. Me parece fundamental que nos preocupemos de ese enfoque. 6.5 mil millones de dólares es la deuda que los profesores están exigiendo en frente a todos los que tienen que pagarle en casos particulares. Me parece que es una deuda que lamentablemente, en el caso que existiese, lo cual lo estamos reconociendo, es una deuda que es imposible que un Estado pueda pagar, aun cuando puedan argumentar que existe una bonanza económica. Lo que nos parece que estos recursos tienen que ir con el presupuesto de educación es ir a atenuar contra todos los millones y millones de estudiantes y profesores. Esto tiene que ir con mejorar las remuneraciones, porque déjeme decirle, desde el año 2006 se han mejorado las remuneraciones porcentualmente, aun cuando son cifras pequeñas, pero se ha hecho mejora en las remuneraciones, lo cual indica una preocupación del Estado frente a los sueldos que estos están teniendo. También han mejorado las becas, han mejorado montones de situaciones que van en pos de que la educación tenga una mejor calidad, ya que están puesta la cobertura. Por ello les quiero preguntar, señor de la contraparte, ¿cuánto vale la moral de los profesores? ¿Usted cree que esta se va a ver sanada finalmente por una cantidad de dinero?
¿Ustedes creen que no sería más ético que nos preocupáramos de la calidad de vida laboral de estos mismos y que finalmente esa es la deuda moral que Chile les pague? Porque, francamente, señores del público, señores de la contraparte, me parece que eso es esencial. Preocupémonos de dignificar la calidad de vida laboral de estos mismos, porque quiero que ese profesor, que tanto algunos de nosotros hemos añorado, un profesor que no solamente nos ha dejado enseñanza, sino que nos ha dejado formas de vida, salga a los 65 años cuando se jubile y salga contento, porque hizo un buen desempeño, no porque fue un profesor mediocre que finalmente el Estado no lo reconoció. Nosotros queremos ir con ese profesor y que finalmente esas sean las medidas correctas. Por suerte, por cierto, que nosotros también queremos un profesor contento, pero un profesor contento es el que tiene portal a todos sus pagos como se le corresponde. Y como no se paga la deuda histórica, no es un profesor contento, porque no recibió todo lo que el Estado debía pagarle. Yo te vuelvo a decir no existe la deuda histórica, y aun cuando nosotros podamos hacer un recuento de todas las deudas morales que el Estado tenga con ciertas instituciones, lamentablemente no nos podemos entrar en ese debate, porque finalmente lo que tenemos que preocuparnos por el futuro de estos mismos. Tú puedes decirme de que finalmente el dinero puede hacer que un profesor esté más contento. Yo lo que creo es de que más que el dinero, porque más que lo económico, lo elemental es que tengan una mejor calidad de vida laboral. No podemos desperdiciar los pocos recursos que tiene el Estado en preocuparnos por pagar deudas morales del pasado. Por ende, señores del jurado, público presente y mi querida contraparte, elemental es que este gobierno y este Estado se preocupe por los profesores y por su futuro. Ya basta de preocuparnos de banalidades y de deudas morales que nosotros representamos que no existen. Muchas gracias. A continuación, representando a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, el señor Ignacio Pizarro. Tengan todos los presentes muy buenas tardes. La contraparte ha querido demostrarnos durante este debate de que el gobierno de Chile no debe pagar la deuda histórica. Ha confundido los roles, por cuanto su contraargumentador se ha dedicado a argumentar y la argumentadora se ha dedicado a poner argumentos que no van al caso. Por un lado han hablado de prescripción. Efectivamente, la deuda prescribió, pero prescribe con respecto a una situación bien acotada. Prescribe con respecto a que sea exigible civilmente. La deuda sigue siendo una obligación natural. Por cuanto, según el jurista Daniel Peñaglillo, catedrático de la Universidad de Chile, establece que cuando una de las partes que posee la deuda la reconoce, esta deja de ser una obligación natural y pasa nuevamente a ser una obligación civil. Por tanto, vuelve a ser exigible. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el Estado en sus partes, con respecto al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, ha reconocido innumerables oportunidades en la existencia de una deuda histórica con los profesores. La reconoce en el proyecto de acuerdo número 648 de la Cámara de Diputados, no en la comisión mixta como establece la contraparte. Un proyecto de acuerdo que es firmado por 32 diputados de todas las bancadas existentes, independientes de la corporación. Por otro lado, la contraparte ha hablado de un reajuste rápido. La contraparte ha establecido de que ha existido compensaciones en los sueldos de los profesores. Efectivamente ha existido compensaciones en los sueldos de los profesores. Un profesor que trabajaba en el año 90 con 30 horas a la semana percibía 30.000 pesos. Un profesor que trabaja las mismas 30 horas a la semana en el sistema municipal hoy percibe un sueldo líquido cercanos a los 287.000 pesos. Esa diferencia, si bien es cierto, nominalmente es importante, no va a la solución del problema. Lo que aquí nos enfrentamos con la deuda histórica no es solamente un despojo de una situación con respecto a una ley. Nosotros nos enfrentamos a que los profesores fueron despojados de sus derechos sistemáticamente y que ahora el Estado, con la cabeza gacha, debe reconocer, y así lo ha reconocido, por ejemplo, con el pago del bono SAE. Contraparte. Ignacio, hablaste de entes que no reconocen la deuda histórica, sino que son entes investigativos, que llaman al gobierno a hacer una investigación profunda sobre este tema. En cambio, desconoces los fallos de tribunales, desconoces lo que ha dicho la Contraloría al respecto. Entonces, ¿cómo te basas en entes del Estado, algunos y los otros no? Gracias, contraparte. A notar en la falla, el acceso en el tiempo. Lo que pasa es que la contraparte confunde gobierno con Estado. Efectivamente, el Poder Ejecutivo es parte del Estado, pero no solamente la totalidad del Estado. El proyecto de acuerdo número 648 de la Cámara de Diputados establece que si el gobierno no toma las medidas necesarias para el pago de la deuda histórica, la misma Cámara tomará las acciones legales, constitucionales y civiles para poder remediar este problema. Ejemplo de esto, si la contraparte quisiera buscar ejemplo en el Ejecutivo, nos encontramos. Año 2008,
Presentación del proyecto de presupuesto de educación por el ministro Villagallo. El ministro Villagallo dice, debemos pagar la deuda histórica. La deuda histórica existe, es algo que debemos soslayar. Y con la aprobación de este proyecto de presupuesto, nosotros lo vamos a solucionar. Ahora el ministro Villagallo, en una entrevista en el programa de Fernando Pausa en la radio ADN, declara muy sorprendido, no, yo no dije eso. Muestra la grabación y él, muy simpático, dice, bueno, por lo menos no soy la jefatura del Estado. Por otro lado, el ministro Osvaldo Andrade